El Tren Recomienda. ¿Qué hubo-le? Aquí desobligado mayor al frente del micrófono le da la bienvenida. Hoy sí, por segunda vez, inéditamente en el tren. Por segunda ocasión tenemos a Sixto presente y de manera inédita tenemos una sola semana en que alguien haga 2 recomendaciones, pero se vale, pues cumpleaños y la neta, pues somos de un esquema muy libre en este podcast, en este programa difundido a través de redes de suscripción podcasters. Entonces, ¿qué nos traes, Sixto? ¿Cuál es tu segundo contenido que te va a permitir ausentarte de estos micrófonos como un mes? Porque no, claro que no. La semana que venir. entra nuevamente nos volvemos a ver. Bueno. Entonces, yo no tengo inconveniente. No, la película de The Post. Esa está ahorita en cartelera, ¿no? Así es. Ayer tuve la... Raramente recomendamos aquí porque aquí somos unos subsidiados cinéfilos que ya no vamos al cine. Felipe y yo. Bueno, Felipe sí vamos al cine que yo. Yo hace un chinguísimo que no voy al cine. Pues puedes ir con Felipe. No, Felipe va con su familia, no me invita. Bueno. No me invita, me niega. Una vez Juan, nuestro productor, nos invitó al cine que a ver unas películas. El Felipe le dijo, ni madre, yo no voy al cine con otros vatos. Yo voy con mi señora. #MeToo, después van a decir, pero... No, en este caso la recomendación que quiero hacerles es la de The Post, que es una historia... ¿Es de Churchill, no? No. Es historia... Es una película de Meryl Streep y Tom Hanks respecto al Washington Post, precisamente. Es la publicación que se lleva a cabo por parte del Washington Post de algunos documentos clasificados que tenían que ver con estrategia militar, secretos militares y demás durante la guerra de Vietnam. Es decir, la historia de Vietnam nosotros la conocemos ahora 40 años después, 50 años después, conocemos perfectamente qué fue lo que pasó, pero en los 70s evidentemente no sabían. Sí creían que era una guerra que se estaba desarrollando a lo mejor de manera legítima. ¿No? Pues exitosa yo creo que no lo fue para Estados Unidos. No, pero en ese momento tal vez lo creían. Yo creo que, a pesar de que el gobierno lo sostenía, yo creo que nadie lo sostuvo. Fíjate, de esa guerra se derivan muchísimas implicaciones de carácter jurídico, como por ejemplo la libertad de creencia respecto a quién debe ir es decir, el ejercicio de la libertad de creencia. Hay un asunto resuelto por la Suprema Corte de Justicia norteamericana, que es Estados Unidos contra Cassius Clay, que Cassius Clay era Muhammad Ali. Muhammad Ali no quiso ir a la guerra, salió, como dicen, seleccionado en la leva o en el draft, como dicen los americanos, para ir a la guerra, y él dijo, no, pues sabes que yo no voy a ir a la guerra porque eso va en contra de mi religión, la religión musulmana, y si tú, gobierno, me obligas a ir a la guerra, pues bueno, estarás violando la libertad de religión que tengo. Pero bueno. Pero ya en la Segunda Guerra Mundial... Bueno, no estamos hablando de Vietnam. No sé por eso, pero dices que ahí sí se instauró lo de la libertad de creencia, pero... No, la libertad de creencia viene desde antes de la... No, pero para ir a la guerra, para casos de ir a la guerra. Ajá. Bueno, eso fue lo que te entendí. No. ¿Qué es lo que sucede? Muhammad Ali sale en el draft. Sí. No tiene que ver con la película, ahorita volvemos al tema de la película. Muhammad Ali sale en el draft y dice, ¿sabes qué? Tienes que ir a la guerra. Vietnam. Tienes que ir a Vietnam. Y él dice, no, yo no puedo ir a la guerra porque ir a matar implica una violación a lo que yo creo. Y tu gobierno tienes que respetar mi derecho de creencia, mi libertad de creencia. Sí, pero yo te entendí que había establecido un precedente eso, ¿no? Estableció un precedente, pero sí. Se supone que ya un precedente judicial. Ya en la Segunda Guerra Mundial los cuáqueros ya no... Lo que pasa es que la Segunda Guerra Mundial fue antes. Sí, por eso mismo. Antes ya sucedía. Güey. Bueno, lo que pasa es que yo no recuerdo ahorita al menos un precedente judicial en ese sentido. Los cuáqueros son unos vatos que no matan a nadie ni aunque estén amenazados ellos. Sí. No, bueno, lo que pasa es que yo no recuerdo un precedente judicial de la Segunda Guerra Mundial. Seguramente hubo alguna resolución. Hay una película que se supone que está basada en hechos reales. Bueno, el vato fue a la guerra, güey, pero no traía arma. No mató. Los quería convencer les gritaba cosas. No, él iba y rescataba a los pinches heridos. Bueno, pues no, me imagino que no llegó hasta la Suprema Corte esa determinación, ¿verdad? Porque la referencia obligada siempre en el tema del EVA, de draft, es Estados Unidos contra Cassius Clay, así es, una resolución de la Corte. Pero bueno, independientemente de ello, volviendo al tema, hay documentos clasificados
Y bueno, existe una enorme competencia, o no una enorme competencia. El Washington Post no era el periódico que es ahora. Era un periódico, pues a lo mejor sí de prestigio, pero no de tanto prestigio como podía ser el New York Times o algunos otros, el Boston Globe o los que tú quieras. Y evidentemente con todo el capital humano que tiene el Times, siempre está sacando primicias respecto a la guerra, ¿verdad? Se filtran algunos documentos clasificados, altamente secretos, sobre cuáles son las verdaderas intenciones militares que existen por parte de Estados Unidos en este procedimiento, y el Times publica un adelanto de ello. E inmediatamente el gobierno promueve ante la judicatura lo que viene siendo en nuestro sistema jurídico una especie de suspensión, por así decirlo. O en este caso una prohibición, más que nada. Le dicen al Times, ¿sabes qué? No puedes en este caso seguir publicando estos temas porque son de alto contenido militar y puedes poner en riesgo la soberanía y la seguridad nacional. Entonces, después la corte va a resolver esto, pero tú no puedes hacerlo. Y aprovechando esa coyuntura, el Washington Post dice, pues, ¿sabes qué? Yo sí los voy a publicar porque yo considero que no puede ir en contra del derecho de la ciudadanía a estar informado, no puede ir en contra del derecho que tienen los familiares de la gente que está ahí en la guerra, o mejor dicho, ellos tienen el derecho de saber qué es lo que está pasando allá. Entonces, una limitación judicial a mí no me va a poder restringir. Digo, para garantizarle facultades y derechos al gobierno no puedes atravesar o no puedes atropellar mi libertad de prensa y mi libertad de expresión. E inicia este debate. Prácticamente toda la película, o el core de la película, se viene debatiendo o se viene desarrollando en el sentido de si deben o no publicar esta clase de documentos. ¿Qué es lo que sucede? Pues ahí traes la historia también de que va a salir a la bolsa de valores el Post, entonces que a lo mejor eso puede generarte una embestida por parte de Nixon, y eso va a hacer que tus acciones pierdan valor, y eso va a implicar que se vayan los inversionistas, entonces va a quebrar el periódico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí es una coyuntura de todas estas cuestiones, de todas estas situaciones que se vienen generando. Al final decide el Post publicar los documentos. Tú sabes que siempre que se dan esta clase de filtraciones, los gobiernos reaccionan. Pasó con WikiLeaks, pasó con todos estos secretos militares que se vinieron revelando en algún momento. Y bueno, pues el gobierno siempre responde. Y sobre todo... ¿Felipe dijo ahorita el Chelsea qué? El Chelsea Manning, nomás que no lo dijo en el micrófono y por eso nomás no dijo exactamente. Desubicado. Y viene a suceder que bueno, esto se da durante el gobierno de Nixon, que era un tipo... Ya que estamos hablando de personas que conocen el Estado y que saben ejercer el poder, pues Nixon era uno de ellos, ¿verdad? Es decir, un tipo que sí incurrió en muchos... Y que tomó una decisión equivocada y se fue. Y que tomó una decisión equivocada y se fue. Pero fíjate cómo son las cosas, o sea, la gente recuerda el Watergate, pero no recuerda qué fue lo que era en realidad el Watergate. Si lo pones a ver estrictamente, fue y puso micrófonos en las oficinas del Partido Demócrata, que en eso termina la película, ¿verdad? Ahorita llegamos a ese punto. Pero el Watergate fue eso, o sea, voy a generar un ambiente de espionaje con el Partido Demócrata. Y ya filtran o escuchan pues algunas de las conversaciones, y eso dio pie para que lo sacaran. Aquí en México pues está uno de los candidatos acusado de lavado de dinero y demás, y sigue siendo... Que no digas eso, que Felipe se enoja, que porque qué tanta celeridad, que porque no le dieron celeridad a lo de los 43 días, esto sí. Pues... O la niña abusada, que dijiste ahorita que la abusaba el papá, el tío, y que ya se la peló porque prescribió el delito porque nadie le dio seguimiento. Bueno, pero pues en este caso, lo que pasa es que es donde entramos en un terreno pantanoso, porque la pregunta es, entonces es mejor no procurar justicia. Eso le dije yo a Felipe, entonces lo mejor es que no se haga nada. No, es un berrinche de niña, lo mejor es que se haga siempre. Ah, no, pues claro, no, pues sí, pero pues estamos en México. Pero está claro que, o sea, no se hizo, si se estuviera haciendo con Anaya, porque ya vieron la luz y rectificaron y dijeron, no, ahora sí, a partir de ahora ya vamos a... Pero no, se está haciendo por un fin
Pero lo mismo pasa aquí en el estado, Lo mismo pasa aquí en el estado, o sea, desafortunadamente. Y es lo que dice, o sea, sale el gobernador Corral a decir, está haciéndose un uso faccioso de la Procuraduría, cuando él hace un uso faccioso de la Fiscalía todos los días. Sí, él sí no puede opinar. Sí, pero bueno, volviendo al tema de la película, entonces estamos en esa situación. Que a mí también se me hace cosa mínima, eso que comentas de que mínimo para nuestros estándares. Para nuestros estándares latinos, sí. No, incluso para el presente, pues a Trump creo que se le van a terminar acusando por cosas más fuertes y a lo mejor no proceden. Sí. Lo que pasa es que el juicio político o el impeachment pues depende de la composición del Senado, ¿verdad? Principalmente. Pero bueno, en esta película te digo, se va narrando esta cuestión. ¿Qué me deja de mensaje? ¿Qué es lo que me va a preguntar David? Yo creo que el respeto a las garantías, yo creo que el respeto al derecho a la información, yo creo que el respeto al gobernado sobre todo. Es decir, yo entiendo que hay cuestiones que no se deben de revelar al público, hay secretos militares, es decir, los gobiernos no pueden ser enteramente transparentes. Deben ser transparentes en el ejercicio del gasto, deben ser transparentes en cuestiones que interesan, pero en cuestiones de estrategia militar, de defensa nacional, pues no pueden ser transparentes. No, imagínate que dijeran... Te come el enemigo. Sí, imagínate que dijeron, mira, tenemos puntos de entrada en el país aquí y acá, pero acá no, fíjense, pues ahí se te cuelan los narcos y los terroristas y demás, ¿verdad? Fíjense que no hemos podido, hombre, poner una torre de observación aquí, pues entonces armas, droga y demás. Nuestro escudo antimisiles está flaco por este lado. Sí, fíjate que nos cortaron la luz en el escudo antimisiles para nos... Mañana vamos a hacer un ataque sorpresa. Sí, o sea, entonces, ¿qué es lo que...? Que hay muchos extremistas o radicales de la transparencia que quisieran que no hubiera nada confidencial y que no hubiera nada... Fox en su momento fue uno de ellos. Fox lo primero que hizo al llegar al gobierno fue desarticular los órganos de inteligencia. Y no los tuvo que articular después, así como que... No los articuló. No los articuló. O sea, el CISEN lo volvió a armar Calderón, ¿o qué? Prácticamente empezó Calderón a armarlo otra vez, pero eso toma muchísimos años. Sí. Es decir, imagínate el tener un espía, por ejemplo, aquí en la Universidad de Maestro. Pues bueno, tiene que gestionarle el CISEN ahí desde una entrada, como maestro, al bibliotecario, no lo sé, a cualquiera de esas personas. Es decir, son cuestiones, vas sembrando y las raíces van creciendo. No puedes decir ahorita, 1,000 millones para el CISEN y de pronto ya vas a tener espías en todos lados. Pues no, o sea, es un proceso que lleva tiempo. Y formativo también. Perdón. Fox lo destrozó todo porque pues él decía que no, por eso es que no se da cuenta qué estaba pasando en el país. En una ocasión me tocó platicar con... Así dice el Felipe, yo no juzgaría de pendejo a casi nadie que llegue a esos niveles de poder. Salvo Felipe, a Fox. Pero Felipe le gusta mucho decir esa por ejemplo, en una viejo ocasión... pendejo, así con mucho rabia. Saliéndome del tema, a lo mejor en una ocasión tuve la oportunidad de platicar con el entonces diputado Alfonso Navarrete Prida. Te estoy hablando del 2009. Él era diputado en 2009, fue diputado 2009-2012. Y él dijo, mira, a mí me tocó trabajar en gobernación. Fíjate cómo es la historia. ¿Él empezó el sexenio en gobernación o en tiempo? No, su carrera política él empezó en gobernación. Estoy hablando a principios de los 90s. Y ahora llega a ser secretario, es curioso. Pero él en los 90s, él entra a gobernación y él dice, yo estaba encargado de la unidad de análisis de no sé qué. Y en ocasiones me tocaba dormir. Dice, me tocaba dormir ahí en la oficina. Y a Salinas a veces se despertaba a las 2, 3 de la mañana. Dice, yo creo que no podía dormir. Y agarraba el teléfono rojo y marcaba esa oficina. Dígame, ¿qué está pasando en el país? Y le decían, dice, yo tenía ahí un mapa, con fojitos y todo. No, pues nada, señor. ¿Cómo que no está pasando nada? En este país siempre están pasando cosas y demás. Entonces te vas dando cuenta. Pues mataba a alguien para que estuviera pasando algo. No, pero que para darle gusto. Pero que es a lo que voy en este caso. Es decir, hay gente de día y de noche analizando información de qué es lo que está pasando en toda la República. Y luego de pronto llega alguien que es Fox en este caso y dice, no, sabes que no necesitamos esto. Y lo echa en la basura. Pues bueno, entonces te digo... Que la verga, no sabía eso, pinche retroceso. Ese es uno de los debates que se narran en la película de Post. O sea, ¿cuánta es la información que verdaderamente se debe dar a conocer al público? ¿Cuánta no? En este caso la Corte determina que la información puede salir al público, que no debe restringirse, que es un derecho de la ciudadanía, que el derecho a la información sirve a los gobernados, no a los gobernantes. Entonces, pues bueno, ahí termina la novela y ya todos somos muy, muy felices, ¿no?
Por eso, pero para el gobernado es útil que ciertas cosas sean clasificadas y que no tengan... Yo creo que sí. Para el gobernado, pues eso, yo creo que sí. Eso no es nomás por porque ellos. es a quien lo están protegiendo, claro. Sí, desde luego. Si cae el misil por exceso de transparencia, pues el gobernado y el gobernante se van a chingar a toda su madre. Pues sí. Pero bueno, eso es lo que te deja entonces la película, los límites entre lo que debe ser y lo no. Lo que debe ser, lo que no... hay cosas que a lo mejor no queremos